Tenemos, la pantalla ya. tenemos allí lo que sería el contenido temático de esta unidad número 3. ¿Sí? Tenemos el bloque 2 titulado Jesús de Nazaret. El bloque 2 está configurado por la unidad 3 y la unidad número 4. Quiere decir que es tercer periodo y cuarto periodo corresponden al bloque 2 llamado Jesús de Nazaret. Como pueden ver allí, observar, la mayoría de los temas están relacionados con la vida de Jesús o con Jesús, ¿sí? ¿Por qué, compañeros y compañeras? Sencillamente porque en estos temas vamos a debatir o vamos a tratar de, ¿sí? de aclarar alguna duda que tengamos sobre Jesús. Por ejemplo, el tema 7, que es el que nos corresponde socializar hoy, es sobre ¿será que existió Jesús? ¿Sí? ¿Cuáles son las pruebas que dan o los testimonios o lo que hay sobre él, sobre la existencia de Jesús? ¿Sí? Entonces, arrancaríamos hoy con el tema 7, ¿existió Jesús? Nos hacemos esa pregunta. No es ponerlos a dudar, ¿sí? sobre la existencia de Jesús, sino tratar de eh, reafirmar esa fe que tenemos sobre Jesús, ¿sí? Entonces, luego, más adelante estaremos revisando el tema 8, el país donde vivió Jesús. Allí vamos a tratar de explicar, de ver un poco esa región donde vivió Jesús, cómo estaba conformada política y socialmente, ¿sí? Sabemos que eh, Judea, ¿sí? Hacía parte de el Imperio Romano, ¿sí? La región de Judea, donde se estableció o donde nació Jesús y vivió gran parte de su vida, ¿sí? Estaba controlada por el Imperio Romano. Yo parto, y eso hay que tenerlo en cuenta, de que ustedes de pronto tienen ya algún conocimiento de lo que fue el Imperio Romano, ¿sí? Sabemos que fue uno de los imperios más poderosos, más grandes, ¿sí? que tuvo el mundo occidental en esa época. Estamos hablando del año, sí, primero, el año 2, porque el año empieza cuando nace Jesús, pues el calendario gregoriano, ¿sí? que es el que tenemos hoy en día. eh, los romanos tenían control sobre estas regiones, ¿sí? Habían conquistado parte del norte de África, ¿sí? Casi toda Europa, si de pronto nos ubicamos bien en el mapa, el Imperio Romano tenía eh, todas estas regiones eh, bajo su conquista, ¿sí? Digámoslo así. Entonces, eso es como para contextualizarlos de pronto, para no empezar a hablar de cosas sin que ustedes de pronto no conozcan, ¿sí? Entonces ya ahorita les voy a compartir aquí un pequeño mapa que nos muestra cuál era esa extensión, ¿sí? que tenía el Imperio Romano. Todo esto hace parte de la dinámica histórica, ¿sí? ¿Sí? Ya que esto nos permite conocer un poco más, ¿sí? Un poco más sobre la vida y obra de Jesús, ¿sí? Bueno, entonces vamos aquí a contextualizar un poco sobre eh,
lo que se conoce como esta región de la cual hemos venido hablando, ¿sí? Primero hay que ubicarnos y saber que lo que está en naranja era lo que estaba conquistado por el Imperio Romano. Miren cuál territorio tenían. Toda la parte del norte de Europa, ¿sí? La península ibérica, parte del norte de África, ¿sí? Acá el sur de Europa también, todo el Mediterráneo, el mar Mediterráneo y lógicamente la parte del Medio Oriente o de Asia Menor. Y ahí podemos ver Palestina y toda esta región de Judea, ¿sí? Que era donde ellos estaban establecidos. Era una civilización, ¿sí? Muy grande, fortificada, tenía un gran poder militar, ¿sí? Y una gran organización. Estaban configurados por el emperador. El emperador en esa época de Jesús era Tiberio, ¿sí? Y ellos tenían varios gobernadores o varios procuradores en estas zonas. En ese caso, cuando murió Jesús, era Poncio Pilato, el gobernador de Judea o el representante del emperador allí en esa región. Entonces, vamos a partir de eso, de que eh, de pronto contextualizarlos de qué es lo que estamos hablando, ¿sí? De saber la dinámica de la historia, que también tiene una gran influencia allí en la vida y obra de Jesús. Tema 9, el mensaje de Jesús. Vamos a analizar también un poco sobre cuál es el fin o qué era lo que Jesús transmitía a través de su mensaje. ¿Listo? Entonces ahí están los temas que vamos a tratar de revisar en este tercer periodo. Los objetivos, relacionar la secuencia de los hechos y misterios de la vida de Jesús, los misterios de la vida de Jesús. Hay muchos a su alrededor, muchos, eh, muchas teorías dicen que Jesús nació en Belén, unos dicen que nació en Nazaret. Total que eso es de materia de investigación, ¿sí? Pero todo esto surge a través de ciertas investigaciones. Por ejemplo, en History Channel hay un programa que se dedica a toda esta cuestión de la Biblia, de Jesús. Ellos han tratado de mirar ciertas cosas sobre la vida de Jesús, ¿sí? De que qué pasó con ese Jesús de la adolescencia, porque se sabe de su nacimiento y de su infancia, de que sus padres, María y José, eran judíos y que José era un carpintero y todo eso. Y se sabe de Jesús a partir también de su vida cuando empezó a predicar, alrededor de los 28, 29, 30 años, sí, de su vida. Pero ¿qué pasó en la adolescencia? Se dice que Jesús tuvo hermanos, de que tuvo hermanas, de que tuvo una esposa, dicen la teoría, pero no está comprobado, ¿sí? De que Jesús no resucitó, pero sí, sí fue un profeta que vino a traer el mensaje de paz, de justicia, y ese es el Jesús que hay que mirar, no Jesús divino como lo conocemos, ¿sí? El Jesús que hacía milagros, el Jesús que hacía multiplicar los panes, que hacía, que convertía o que convirtió el agua en vino. Ese es el Jesús que de pronto eh, no miremos tanto, sino el Jesús histórico. Eso es una propuesta que han hecho varias investigaciones. Jesús sí existió, pero no el Jesús divino. ¿Sí? ¿Sí me entienden? El Jesús eh, de que hacía milagros, sino Jesús como un profeta,
como una persona que nació, vivió, predicó y luego murió, pero no resucitó. ¿Sí? Entonces, no es cambiarlos de pensamiento, de decir de que Jesús es falso, no. La idea es mirar esos hechos que demuestran la vida de Jesús. Investigar sobre los evangelios, experiencias y documentos de la iglesia que dan testimonio de la persona de Jesucristo. En esta ocasión vamos a mirar algunos testimonios no cristianos de historiadores que hablaban en sus documentos de Jesús, ¿sí? Y más adelante vamos a mirar los evangelios, cómo los evangelios hablan de Jesús, ¿sí? Y todo eso. Identificar en Jesucristo la imagen y el modelo de hombre nuevo, ¿sí? Que cumple a cabalidad el plan de Dios. Vamos a mirar a Jesucristo como ese modelo a seguir, ¿sí? Como ese modelo de hombre nuevo que cumplió o que cumple con el plan de Dios, ¿sí? Entonces, esos son los objetivos que vamos a tratar de, o los logros de esta unidad número 3, ¿sí? Para hacernos eh, un enfoque sobre la vida de Jesús. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Existió Jesús realmente? Es la gran pregunta que nos hacemos. Para nosotros los creyentes, no hay duda o no hay algo que nos haga decir que no. Sencillamente creemos por diferentes razones. ¿Sí? Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Qué es lo que los hace a ustedes creer en Jesús? ¿Cuáles son sus motivos eh, o sus experiencias? No sé. Y ustedes brevemente me comentan y ahí vamos haciendo el debate. ¿Existió Jesús y qué los hace creer en que Él existió? ¿Cuáles son las pruebas que ustedes tienen o qué los hace creer que Jesús sí existió? Entonces, les hago esa pregunta abierta y ustedes ya allí me levantan la mano y vamos haciendo el debate. Daniel, adelante. Y así vamos. Daniel, rapidito, te Profe, escuchamos. yo no digo que Jesús existió, sino que existe. Si uno le Ujú. tenemos fe y seguimos orando y le pedimos ayuda, le pedimos que nos salve a nuestra familia, que lo cuide de todo mal, ya uno teniendo fe, ya Jesús hace milagros. Por eso creo que sí existe. Muy bien. Pablo, adelante. Profe, en una parte del mundo se encontraron unos papeles que eran de la Biblia original de Dios. O sea, se encontraron, entonces eso podría ser una prueba de que Dios existe. Porque si se dice que Él construyó la Biblia con sus propias manos y se encontró un papel de la Biblia, puede ser una evidencia de que Dios existe todavía. Muy bien. Roberto, Profe, Jesús sí pudo haber existido, ya que no hay ni pruebas ni hay dudas de que pudo haber. Y también Jesús podría ser un símbolo para las personas, el cual representaría la fe. muy bien. Carol, adelante. Profe, la Biblia, porque todo lo que dice el Apocalipsis que va a pasar está pasando. Muy bien. Compañero Tordesilla, Profe, digo que Jesús existe por el Nuevo Testamento que cuenta su historia. muy bien. Todo eso es válido. Alanis, Profe, yo sí creo en Dios porque hay, como dijo el compañero Pablo, se encontraron muchas cosas que da a simbolizar que Dios sí existe y existió. Y también, profe, que ¿cómo es que es? En Génesis
decía todo lo que había pasado y en verdad los científicos encontraron muchas cosas que están en la Biblia. Entonces, yo sí tengo una gran fe que Él existe y aparte por los milagros que ha hecho, porque ha hecho muchos. Muy bien. Isabela, Profe, yo sí creo que Jesús existió porque si uno le tiene fe, uno le tiene confianza, Él cumple con sus bendiciones y con sus milagros. muy bien. Samuel, adelante, Samuel. Bueno, Samuel, no tienes el micrófono abierto, pero no logro escuchar. ¿Sí? Herrera, compañero. Profe, yo sí creo en Dios porque mi familia, por ejemplo, uno no tiene comida y nos llega ese milagro como que de Dios para que nos ponga el pan de cada día en la mesa, que nos bañe con su sangre. O sea, Dios y Jesús, nadie se los puede quitar ese poder porque obviamente ellos son, no sé cómo explicarle, profe, pero hacen milagros. Exactamente. Sí, más o menos ya entiendo lo que quieren decir. Bueno, miren, creo que los argumentos, Profe, sí, profe, profe, y también creo en Dios porque si Él en el Apocalipsis ha dicho un poco cosas que ya están pasando y lo muy hizo con bien. sus propias manos, entonces ya se refiere a que Él existió. Bueno, muy bien. Miren, entonces, todo lo que ustedes han dicho es cierto. Bueno, sí, cada uno de ustedes tiene una forma de defender, sí, sus argumentos y eso está claro. A nosotros nadie nos va a decir o nos va a obligar de que Jesús no existió, ¿sí? Demuéstrame por qué tú dices que Jesús no existió o eso es una gran mentira por muchos años. Eh, Creo que lo sencillo o lo que podemos concluir de su respuesta es que ustedes tienen fe. Es la fe la que nos motiva o la que nos impulsa a creer en Jesús, ¿sí? De ese Profe, personaje divino o histórico, como queramos verlo, pero de que existió, existió porque hay pruebas y un sinfín de pruebas, ustedes lo han dicho, la Biblia es una de ellas en la cual ustedes saben que los que la escribieron fueron llamados agiógrafos, personas eh, que iluminadas por el Espíritu Santo se les reveló Dios para que escribieran la Biblia. Así fueron los evangelios y muchas de estas personas que vivieron al lado de Jesús y comenzaron a, a describirlo, ¿sí? Y a demostrar, a demostrar al mundo su existencia. El compañero que iba a hablar, adelante. yo, profe, en el Durango. Sí, Yo digo que cada uno tiene su creencia, profe, ya que mi tía acá tiene un cuadro acá en una puerta y entonces al lado vive una señora evangélica. Y como los evangélicos tienen otra creencia que los católicos, la señora evangélica dice que quite el cuadro ese, el cuadro de la última cena. Dice que ujú, lo quite porque ella no cree en eso, que eso no le gusta a los evangélicos. Y cada uno tiene que respetar su creencia. exactamente, muy bien. En este mundo hay diferentes concepciones, ¿sí? De igual forma, hay que respetar, ¿sí? Cada uno de nuestras creencias. Entonces, miren, lo que ustedes han dicho como para terminar ese debate es que es cuestión de fe, ¿sí? De creer y que ustedes los han enseñado desde pequeñito, desde que se persinen, que tienen que acudir a la iglesia, que existe un Dios, que existe una persona que nos creó,
que creó el mundo, que fue Dios, y que el mundo estaba en una crisis, un caos, y envió a su Hijo para que la gente lo escuchara, pero ya sabemos en qué terminó todo esto, que muchas de esas personas no creyeron en él y pues fue condenado. Pero sí quedó suficiente información, tanto en la Biblia como investigaciones históricas, ¿sí? Han tratado de, bueno, la tumba de Jesús está allí en Jerusalén, ¿sí? Ahí en Israel, y un sinfín de cosas, ¿sí? Que muestran la existencia de Jesús, ¿sí? Es cuestión de fe, sencillamente como dice allí en el párrafo, casi la tercera parte de la humanidad no necesita pruebas de que hace 2000 años caminó sobre la tierra un hombre llamado Yeshua, ¿sí? Nombre en hebreo. Jesús en otras lenguas, conocido por sus seguidores como Cristo, el Mesías, el Maestro, el Salvador, un sinfín de nombres que recibió Jesús. Sin embargo, fuera del coto privado de las creencias, lo que se extiende es un vasto territorio para la investigación que sí debe desenterrar las pruebas históricas y científicas para dar respuesta a una duda razonable. ¿Realmente existió Jesús de Nazaret o es una tradición construida sobre una leyenda como fue Robin Hood o el Rey Arturo? Muchos científicos o muchas personas ponen en duda la existencia de Jesús o no ponen en duda, sino realmente lo que él hizo, hacer milagros o que resucitó. De pronto dicen de que sí existió, pero no como nos los han dicho, que fue una persona que curó enfermos, que hizo levantar a los inválidos y bueno, todo lo que ya conocemos sobre eso. Entonces, Profe, si las sí, personas no fallecieran, o no hubiésemos ya, como que no hubiésemos tenido más pruebas, ya que antes las personas, antes, las más viejas, como del año 1 por allá, ya a uno le podíamos preguntar eso. exactamente. Entonces, concluimos esta parte como para seguir interrogando sobre Jesús. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar a las demás diapositivas. Bueno, se dice de que hay muchas versiones de cómo era Jesús, su apariencia física, ¿sí? Como tal. El último estudio ha dicho que Jesús más bien ten- tiene o tenía que ser como las personas de esa región, como los palestinos, ¿sí? Que eran personas no blancas, blancas, sino un poco de un color más oscuro, moreno, no de pelo largo. Entonces, eso es el último estudio que se ha hecho haciendo referencia o teniendo en cuenta las personas que vivían en esa época, o sea, la apariencia Profe, una física pregunta, de los palestinos, ¿sí? profe. Sí, adelante. ¿Y cómo se sabe que no era de pelo largo si en casi todas las fotos que hay de Jesús tiene pelo largo? Mira, eso es estudios o teorías, ojo, teorías que de pronto no están tan bien sustentadas, ¿sí? Porque eso lo hacen los científicos a partir de ellos, ¿cómo les digo? A través de estudios o fotografías o pinturas y que ellos se enfatizan más en que las personas que son de origen palestino son así, entonces todos tenían que ser así. Ojo, eso es una teoría. Sí, por eso hay que ahí vemos varias imágenes y Jesús siempre ha sido como de pronto lo vemos en las pinturas, cabello largo, porque obvio, un registro oficial que demuestre en verdad
cómo era él no lo hay, porque obviamente no existían las selfies, no existía el Facebook en esa época y no hay un registro fotográfico, ¿sí? Solamente descripciones y todo eso. Compañero Roberto va a decir algo, perdón, que estaba con la mano él levantada hace rato. Profe, de que las personas que no creen ni en Dios ni en Jesús tienen un nombre llamado ateo. Exactamente, son llamados ateos. Carol, ahora sí, adelante. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Si María tuvo más hijos, o sea, Jesús tuvo hermanos, ¿por qué la siguen llamando virgen? Bueno, hija, eso, como les digo, de pronto todo lo que yo comento es porque yo he escuchado programas, he visto documentales, por eso les dije que esos programas se basan en teorías que tampoco están comprobadas, ¿sí? En un programa se ha dicho, ya voy, se ha dicho de que Jesús tuvo esposa, pero ¿dónde está? Compruébenlo, ¿sí? De que él tuvo hijos, ¿dónde está? Y sabemos que Jesús no tuvo hijos, de que, como dice la compañera, que si se dice que María tuvo más hijos, ajá, ¿por qué se le llama virgen? Si sabemos Profe, yo que le voy a ella decir fue algo de eso. iluminada por el Espíritu Santo, entonces ya voy. Pero son teorías que no están comprobadas, ¿sí? Entonces, eso hay que dejárselos a la ciencia. La ciencia es la que se ha puesto a trabajar esto. Ahora sí, Daniel. Profe, pero no es que la ciencia no creía en Dios. Anteriormente, pero últimamente ha colaborado mucho con los antropólogos, historiadores, todas estas personas que se encargan de hacer estas investigaciones, ¿sí? Ahora sí, compañero Urango. Profe, le siguen llamando virgen porque, como por ejemplo, ella, como el ángel, le mandó a Jesús. De ahí le creció el apodo, la Virgen. Entonces, como se dice que tuvo más hijos, ya ahí el apodo y el apodo y el apodo. Pero nada, no tiene nada que ver lo Virgen con Bueno, eso. sí, digamos que allí es un argumento válido, sí. Virgen porque fue la que dio por decirlo así, la que engendró al niño Jesús y siempre lo crió. Por obra y gracia del Espíritu Santo, ella recibió al niño Jesús. Listo, entonces miren, hasta ahí vamos un poco, bueno, a veces hay preguntas, pero como les digo, todas esas teorías de las que yo les hablo son porque he visto programas que ya eso depende de cómo nosotros los interpretemos. Si nos mantenemos en nuestra fe, ¿sí? En nuestro pensamiento de que Jesús para mí sí existió, para mí Jesús sí hizo milagros, está bien. Lo que yo les comento es que, bueno, hay que ver otras cosas, pero esas teorías no están comprobadas totalmente. ¿Listo? Entonces sabemos que eh, algunas personas proponen que hay un Jesús divino y un Jesús histórico, ¿sí? El Jesús divino como el que ya ustedes hemos conocido o ya conocemos del que fue el Hijo de Dios, tuvo el don para curar enfermos, resucitó, ese es el Jesús divino, Levantar a los pero muertos, profe. exactamente también levantó a los muertos y el Jesús histórico es Resucitó también a Lázaro, profe. muy bien, Los puros exactamente, ciegos. también todo ese tipo de milagros él lo hizo, ese es el Jesús No, divino, ese es el Jesús en el cual nosotros creemos y hemos tenido la certeza de que Él hizo eso. Pero hay, paralítico, que no podía esa, caminar. ujú, hay un Jesús histórico. Ese es el Jesús histórico
del que proponen muchos que hay que estudiar. El Jesús que nació en Belén, que fue famoso por ser maestro, por ser profeta, y que fue crucificado, pero hasta ahí, ¿sí? Muchos dicen de que Jesús no resucitó, pero Para librarnos de pecados. exactamente, no, la idea no es ponerlos a dudar o que yo les estoy diciendo, no, eso es mentira, no. Solamente que hay que ver todas las versiones de la historia, ¿sí? Entonces, les voy a compartir un video, vamos a ver un video aquí de 3, 4 minutos, en el cual nos hace énfasis en eso que les estoy conversando. ¿Listo? Entonces ya se los comparto y estar ahí. El Espíritu Santo es real, Él levantó a Jesús de los muertos. Todo eso es válido. ¿Por qué? Porque tu fe es tu fe la que te hace creer en todo lo que Profe. hizo Jesús. ¿Sí? Profe, Carlos. Dicen que cuando ya los muertos ya mueren, ya que no hay nadie en el mundo, así dicen que va a haber otra nueva vida donde todas las personas que murieron cuando tenían papá y mamá que van a sobrevivir, pero no van a tener padre ni madre, sino que el único padre va a ser Jesús. Exactamente. Esa es la segunda venida de Jesús. Muchas cosas que hay alrededor de él. ¿Listo? Ahí les aparece el video. Sí. Bueno, listo. Bueno, vamos a escuchar ahí. Video muy chévere. Explica muy bien las cosas y bueno, ahí vamos a estar silenciados para escucharlo. 2.400 millones de personas lo consideran su guía y salvador y la humanidad entera usa la fecha aproximada de su cumpleaños para llevar el calendario. Pero, ¿realmente existió Jesús? Nada se puede probar con un 100% de certeza como no sea en las matemáticas. Si en biología o en meteorología es imposible la certidumbre total, con más razón en cuestiones históricas. Por eso, en este video no trataremos de probar nada ni tampoco tomaremos partido, sino que simplemente queremos compartir contigo información que nos parece interesante. No se trata de hacer enojar a nadie. En Curiosamente somos respetuosos de las creencias de cada quien. ¿Estás de acuerdo? Estamos en el siglo I a.C. El Imperio Romano domina todos los alrededores del mar Mediterráneo, excepto una aldea de la Galia que resiste ahora y siempre al invasor, pero esa es otra historia. Eso incluye una provincia llamada Judea, una pequeña región conflictiva, calurosa y poco productiva, donde nacería un culto que después sería la religión más influyente del mundo. Y, según se dice, ese culto lo inició un artesano de nombre Yeshua ben Yosef, a quien ahora llamamos Jesús. El principal argumento en contra de la existencia de Jesús es que, aparte de los evangelios escritos años después de su muerte, prácticamente no hay evidencia de su vida en otros registros. Y eso que los romanos eran famosos por ser muy meticulosos a la hora de inventariar a sus ciudadanos. En esa época, muchos judíos no estaban nada contentos con ser ciudadanos romanos. Se consideraban invadidos. Había un grupo llamado los celotes. No los elotes. Celotes con Z. Ay, ahora ya se me antojó uno. Retomo. Había un grupo llamado los celotes que se rebelaban contra los romanos, incluso llegando a matar a otros judíos si los consideraban colaboracionistas. Unos años después aparecerían los asesinos llamados sicari. ¿A qué te suena el nombre? El caso es que había un clima de insurrección muy fuerte y de vez en cuando aparecían líderes rebeldes como Simón de Perea, antiguo esclavo, o Azronges, un pastor rebelde. En un ambiente así, un nombre como el de Jesús, que era más bien tranquilo y sus seguidores escasos, no hubiera llamado tanto la atención. Aún así, Jesús sí es mencionado por dos historiadores. Uno de ellos fue Flavio Josefo, judío romano. Uno de los pasajes es de autenticidad dudosa, pero en el capítulo 20 hay una mención indirecta.
Ananías era un saduceo sin alma. Hizo que el Sanedrín juzgase a Santiago, el hermano de Jesús, llamado Cristo, y a algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados. Por cierto, en 2002 se encontró una caja llamada El Osario de Santiago con los supuestos restos de este apóstol, y la probabilidad de que sea auténtica es muy alta. También el historiador romano Tácito menciona a Jesús cuando habla del reinado de Nerón. Para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el populacho. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a mano de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato, y la superstición muy maliciosa, de este modo sofocada por el momento, de nuevo estalló no solamente en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Como habla tan mal de los cristianos como de Nerón, se piensa que esta cita es auténtica. La mayor parte de los expertos, incluidos ateos, piensan que, dejando de lado las historias de los milagros y la resurrección, es muy posible que los siguientes hechos sean reales. 1. Existió un predicador llamado Yeshua que vivió en Palestina. 2. Predicó la paz, el amor y el perdón. 3. Fue bautizado por Juan el Bautista, posiblemente de la secta de los esenios, conocidos por su ascetismo. 4. Hizo un escándalo regañando a los comerciantes del templo. 5. Lo crucificaron. 6. De su vida surgió la religión que ahora llamamos cristianismo. Adicionalmente, Jesús seguramente no era como nos lo han pintado, ni siquiera físicamente. Las primeras imágenes de él se hicieron varios siglos después de su muerte. Lo más probable es que fuera moreno y de pelo corto, como eran los palestinos en esa época, según lo han investigado antropólogos forenses de la Universidad de Manchester. Pero aun si no hubiera existido, el mensaje de amor, compasión y perdón que se asocia con las enseñanzas de Jesús es tan digno de ser escuchado hoy como hace 2000 años, al igual que lo son también las enseñanzas de Gautama Siddhartha y Lao Tse, por ejemplo. Curiosamente, suscríbete a este canal. Si te gustan nuestros videos, considera convertir. Bueno, después de ver el video, creo que comienzan a salir varias cositas, preguntas. Miren que el video aclara que, bueno, hay un estudio que se hizo ya creo que hace años, sí, este video me imagino que no es actual, o sea, ya tiene sus años, en el cual la apariencia física de Jesús no es como de pronto nos los han venido pintando en los cuadros, que él más era parecido a los palestinos, a la gente de la época, ¿sí? A las personas de la época, ¿sí? Entonces, ahí pues nos queda claro que, bueno, no nos queda claro, pues ya depende cómo uno lo haya conocido o cómo, digamos, lo tengamos en mente, ¿sí? Así que el video hace claridad que independientemente de sus creencias, lo que él hace es tomar apuntes de otras ciencias, ¿sí? También nos habla de ese Jesús histórico del que Jesús nació, era palestino, ¿sí? Predicó la justicia, la paz, el amor. Luego fue crucificado porque así castigaban los romanos a aquellas personas que infringían algún delito u otra cosa. Sí, ese era un método de castigo de los romanos. Y que cuando él murió nace el cristianismo, que es la religión, una de las religiones más grandes del mundo y que tiene más feligreses, ¿sí? Digamos que a partir de ese hecho, Jesús se comienza a hablar de cristianismo, ¿sí?
Entonces, ellos plantean, algunos científicos plantean de que Jesús no resucitó, pero no hay pruebas tampoco, ellos no tienen pruebas, solamente que dicen que Jesús hay que verlo como ese Jesús histórico, como un personaje y el fundador del cristianismo, ¿sí? Entonces, preguntas, dudas o algún comentario acerca de lo poco que pudieron, bueno, de lo que poco no, lo que lograron ver. De igual forma, el video yo se los comparto al finalizar la clase en Teams para que lo vean ya más individual. De pronto allí se ve un poco retrasado, bueno, pero ya sabemos que lo pueden ver en línea. ¿Listo? Entonces, tenemos ya esos datos o tenemos ya una cierta claridad, ¿sí? A lo que he venido insistiendo sobre los hechos y misterios de la vida de Jesús, ¿sí? Eso. ¿Cuáles fueron esos hechos, sí? Sobre Jesús, ¿sí? Jesús. Por favor, el micrófono. Eso, manténganlo cerradito ahí mientras uno está explicando. Ya cuando quieran hablar, participar, pues lo pueden abrir. Bueno, allí, ¿quién fue en realidad Jesús de Nazaret? Es una pregunta que se han hecho numerosos historiadores cristianos o no cristianos desde el siglo XVIII, tiempo en el cual se empezó a estudiar al hombre al margen de la religión. Jesús, todos sabemos, fue un predicador judío. Jesús era judío, pero él se comienza a separar de ese judaísmo, ¿sí? Ustedes saben que el judaísmo es una religión como el cristianismo, pero con diferentes cosas, ¿sí? Que vivió en las religiones, de Galilea y Judea entre comienzos del siglo I y el año 30. Está dicho y está pactado de que Jesús murió a la edad de 30 años, ¿sí? Cuando fue crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilato. Eso es lo que, pues, tenemos como base de quién fue Jesús realmente, ¿sí? ¿Existió Jesús históricamente o qué dice la historia? ¿Sí? Sabemos que la historia es la ciencia que estudia el pasado, los hechos del pasado a través de fuentes, a través de diferentes investigaciones y en ese caso se llaman fuentes. ¿Cuáles son esas fuentes que demuestran esos hechos? Ustedes hablaron de la Biblia, ¿sí? Que la Biblia es una fuente histórica que demuestra la existencia de Jesús. Bueno, eso es una, ¿sí? Como también las investigaciones que han hecho los antropólogos, los paleontólogos y todas estas personas científicas que se encargan de investigar, ¿sí? En conclusión, existe una evidencia abrumadora de la existencia de Jesucristo, ambos en historia bíblica y secular, ¿sí? Secular es que no es religiosa. Quizás la evidencia más grande de que Jesús existió es el hecho de que literalmente miles de cristianos del primer siglo, incluidos los 12 apóstoles, estuvieron gozosos de ofrendar sus vidas, ¿sí? Como mártires por Jesucristo. La gente morirá por lo que creen que es verdad, pero ninguno morirá por lo que ellos saben que es una mentira. Eso está claro. No, de pronto no le busquemos lo contrario a lo que creemos, ¿sí? No nos pongamos de pronto a buscar de cosas de donde no es. Sencillamente es creer, ¿sí? Y tener claridad sobre
este tema. Hasta allí, claro, lo que he dicho, Sí, profe. lo que he planteado, lo que hemos socializado, lo que hemos visto, ¿sí? Sí. ¿Preguntas o algún comentario? Profe, ¿cuándo fue que nació Jesús? Bueno, en el año 1, porque el año 0, ¿sí? Empieza el calendario. O sea, nosotros estamos en el 2021, hace 2000 años nació Jesús, porque el calendario gregoriano, o sea, se llama gregoriano porque es el calendario que usamos nosotros aquí en Occidente, ¿sí? Por O ahí sea, tienen, profe, que el calendario es más viejo de lo que yo creí, que lo que creímos. o sea, el calendario para nosotros aquí en Occidente, ¿sí? Empieza con el nacimiento de Jesucristo, ¿sí? El año 1, cuando él tiene un año, el año 2, el año 3, el año 4. Miren que ahí se dice que Jesús murió en el año 30 porque él tenía 30 años a la edad de morir. Y así el año 20, el año 30, el año 50, ¿sí? Empieza todo esa cronología del tiempo. Carol, ¿va a decir algo? Profe, es que si los católicos hacen estatuas en las iglesias y en la Biblia dice que no idolatrar, ¿eso es idolatrar o es adorar? Bueno, depende de qué estatuas, ¿sí? Porque, o esculturas, ¿sí? Relacionadas, me imagino que con imágenes de Jesucristo. Es algo complejo. Ustedes a su edad creo que manejan toda esta parte, ¿sí? Creo que aquí entraría, dependiendo de qué óptica lo veamos. Es solamente creer, ¿sí? Ustedes saben que los católicos, bueno, los católicos adoran santos. Yo personalmente, yo soy creyente, pero no soy fanático, ¿sí? No me gusta el fanatismo, vivir las cosas así, de que los santos, de que se celebra adorar no sé, eso personalmente yo lo he hecho así. Yo creo en Jesús y creo en Dios, sí. Oro, me encomiendo siempre para mi trabajo, para mis cosas, pero eso del fanatismo que se ve también eso es cuestión de creer, de cada uno de las personas como vean su fe. Pues no sé, depende. Para ello es adorar, sí, adorar una estatua o una escultura, una imagen que representa algún santo. Ustedes saben que veneran al santo San Martín, al santo, a San José, a un sinfín de imágenes, sí, vírgenes también, hay cantidad de vírgenes, sí, todo eso eso es fe, creencias. Herrera, Profe, una pregunta, ¿por qué Jesús tiene otro nombre y por qué lo llaman Jesús? hijo, ahí nos hicieron la claridad, bueno, yo les hago la claridad. Ese es el nombre en hebreo, en el idioma hebreo, ¿sí? Pero popularmente o en otras lenguas es conocido como Jesús de Nazaret, ¿sí? Jesús. Como en el video dice, Yeshua Ben Yosef, creo que es verdad. Ese es el nombre en hebreo, ¿sí? Hijo de José. Yeshua Jesús en hebreo es Yeshua, ¿sí? O sea que si hay alguien que se llama Yeshua, su nombre traducido al castellano es Jesús, ¿sí? Ese es el nombre en hebreo de Jesús. Yeshua ben Yosef, hijo de José. Yosef es José en hebreo, ¿sí? Listo, hijo.
¿Ya entendiste más o menos? Profe, mi pregunta. Yo tengo una pregunta. Vamos con Hernández Pablo. A ver, rapidito. Profe, ¿y cuándo Dios desterró al ángel que, o sea, qué día Dios desterró al ángel que ahora es el diablo? Bueno, ya ahí nos desviamos un poco de la temática. Pues es algo que yo no puedo, o sea, no tengo idea, ¿sí? No puedo saber el año, el día exacto en que Dios desterró al ángel que hoy conocemos como Satanás, sí, que fue, Profe, sí, la eso Biblia no no lo tengo muy, especifica. no sé, específicamente no tengo idea de eso, sí. Fernández, La Biblia no especifica la, el día en que Dios lo mandó. Profe, mi pregunta es, ¿ahora dónde está Jesús? ¿ahora dónde está Jesús? Pues en el Está, cielo, ¿no? él, pues, El todos bendito de- sabemos que él, pues, nuestra fe nos dice de que él falleció, murió, sí, este, y resucitó, o sea, venció la muerte espiritual, sí, espiritualmente él está vivo, pero no es que de pronto digamos, él está está escondido, está por allá, no, eso tampoco nos vayamos tan lejos de la realidad, ¿sí? Lo que se ha dicho es que Jesús resucitó y está representado en el Espíritu Santo, ¿sí? Eso es lo que se ha dicho, pero como tal de que Él esté en otro lado, por allá, escondido, en una casa, no, ¿sí? Así tampoco veamos las cosas, Profe, yo ¿sí? tengo entendido que se encuentra sentado a la diestra de Dios Padre. Así nos los han enseñado, así la tradición. Nuestra tradición cristiana nos ha dicho eso, como dice el compañero, está reposando al lado de Y, su padre, ¿sí? Disfrutando de esa eh, victoria espiritual que él hizo contra la muerte, ¿sí? Entonces, profe, sí, adelante. y el Espíritu Santo se encuentra en creen. todos nuestros corazones. Sí, es la fe, o sea, es algo que tú a veces cuando ya les doy la palabra, cuando tú oras, cuando entras en oración, así tú no lo veas, pero algo te dice o algo te hace que tú lo sientes, ¿sí? Que tú lograste algún objetivo, tú le das las gracias a Jesús, a Dios, gracias Señor por las bendiciones, o sea, es como una conexión, algo, pero eso es la fe la que te hace, digamos, entrar en ese jueguito de creer, ¿sí? Compañera, iba a decir algo, creo. Sí, profe, Rapidito. el compañero que preguntó que dónde estaba Jesús ahora mismo, entonces yo, pues en mi creencia, creemos que Dios se encarnó, se volvió humano para poder salvarnos a nosotros. Entonces, cuando ya murió, entonces otra vez se vuelve a ser espíritu, entonces Sí, sigue siendo Dios. eh, pues se tiene dicho de que Jesús es el mismo Dios, sí, es el Dios, pero humano, sí. Pues algunos dicen, pero eso es la misma fe la que nos hace a Profe, nosotros. que es Dios representado en un hombre. Exactamente, claro, así es. Miren, entonces, miren, nos quedan 10 minutos, vamos entonces a avanzar, ¿sí? Eh, para terminar estas partecitas, ¿sí? Estas 3 diapositivas y ahora les explico bien la actividad. Documentos de historiadores no cristianos. En el video ustedes lograron escuchar sobre Flavio Josefo, sobre Tácito, que eran historiadores que en uno de sus escritos o en uno de sus tantos escritos se refirieron a Jesús. Vamos a ver específicamente qué decían. Flavio Josefo era un historiador judío
Y dice lo siguiente: en aquel tiempo apareció un tal Jesús, hombre sabio, se pensaba de que él era el Cristo, de que él era el Cristo. Pero según el juicio de los principales entre nosotros, no lo era. A causa de esto, Pilato lo crucificó y le dio muerte. En uno de sus escritos, este historiador menciona a Jesús como el Cristo y también habla sobre cómo fue su muerte, o sea, fue crucificado. Eso es un registro histórico, ¿sí? Del que demuestra la existencia de Jesús. ¿Listo? Tácito, que también lo mencionaron ahí en el video, dice: al fin de contrarrestar el rumor que señalaba a Nerón, Nerón era un emperador romano, fue un emperador romano loco. Lo que yo logré consultar y lo que conozco de Nerón es que fue un emperador, o sea, fue el emperador del Imperio Romano en una época que se volvió loco y quemó la ciudad, quemó casi toda Roma, los anfiteatros y todas las cosas, porque estos emperadores se llenaban de poder, de mucho poder, ¿sí? Y pues a veces abusaban del poder. Como culpable de esta conflagración es que es un incendio, ¿sí? Él acusó a unas personas llamadas cristianos por las gentes y que eran odiados por sus fechorías, culpándolos y condenándolos a los mayores tormentos. El Cristo, de quien habían tomado el nombre, había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Esta frase que les acabo de leer fue escrita por el historiador romano Tácito. Era romano y hablaba mal de los cristianos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Él dice que Nerón culpó a los cristianos de haber quemado Roma, y eso fue totalmente lo contrario. Solamente fue para que dar una excusa y no lo condenaran a él o no lo señalaran a él. ¿Sí? Y miren que él dice de que el Cristo, de que ellos habían tomado el nombre porque el cristianismo surge de Cristo, ¿sí? De Jesucristo, ¿sí? Toma la palabra por Cristo. Y que fue también, como mencionó el historiador anterior, fue condenado por Poncio Pilato. ¿Listo? Plinio el Joven era otro historiador. En él se dice lo siguiente: después de numerosos interrogatorios acompañados de amenazas, hago ejecutar a los que persisten en confesarse cristianos. Mi investigación ha podido probar que se reúnen en días fijos antes del alba para cantar un himno a cierto Cristo considerado como Dios. También, bueno, da prueba de la existencia de Jesús, este historiador. Entonces, mis estimados estudiantes, este recorrido por los hechos y misterios de la vida de Jesús, en esta primera parte del tema, la próxima clase estaremos socializando. Iniciamos con la socialización de la actividad. Yo hago la primera pregunta y ustedes van respondiendo lo que plasmaron allí. ¿Sí? Ya les voy aquí a proyectar de qué se trata la actividad. ¿Listo? La actividad se va a enviar por Classroom. Ojo, voy a usar el Classroom para las actividades, para yo no estar haciendo doble trabajo, ¿sí? De que tengo que revisar Classroom, tengo que revisar Team, ustedes tienen que enviar, algunos envían las actividades por ambas plataformas, sino por una sola. ¿Ya? Les recuerdo
que si ustedes han perdido su clave de Gmail o les toca crear otro correo y necesitan los códigos, avísenme, no duden en escribirme. Profe, necesito el código de Classroom de su clase para yo entrar. Así que no descartemos el Classroom, porque Classroom es una herramienta que nos ha servido muy bien. Por ahí voy a mandar las actividades y voy a recibirlas por ahí. Listo, actividad número 1, tercer periodo. Les hago allí que esto ya es del tercer periodo. ¿Listo? Van a consultar qué son los evangelios. Algo muy sencillo. ¿Qué significa la palabra evangelio? ¿Qué significa la palabra querigma? ¿Sí? ¿Quiénes son los autores de los evangelios? ¿Y por qué los evangelios son importantes para el estudio de la vida de Jesús? ¿Por qué hago estas preguntas? Porque eso es la segunda parte de este tema. Vamos a basarnos ahora sobre qué dicen los evangelios sobre Jesús. Sabemos que los evangelios son los libros más importantes del Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, ahí están las 5 preguntas. Esa actividad va a tener plazo hasta el próximo miércoles 21. Van a tener 8 días. ¿Sí? Suficiente tiempo. La pueden entregar hoy, ahora en el descanso, mañana y así sucesivamente. La pueden entregar en Word o en el cuaderno. ¿Sí? Bien tomada esa foto para poder entender. ¿Listo? Entonces ya se las asigno en el Classroom y pues allí les queda la actividad para resolver. ¿Listo? No me ha llegado. Tienen que esperar que se actualice, ¿sí? Que se actualice. Ok, profe. Bueno, mis queridos y estimados estudiantes, finalizamos entonces.